Listo. Hola, tenés que apagar tu micrófono para que no... del celu y de la compu. Perdón, silencio. Lo ideal es cerrar los micrófonos un ratito, como están, mientras van entrando todos, y después habilitamos el que quiere hacer preguntas. No tenés micrófono de verdad. Se reproduce el sonido de acá. No, en realidad eso hay que bajarle el volumen. Uy, ¿tanto? Hola. Lo dejo porque creo que hay que usar una planilla, algo, entonces me tenés que traer la planilla y la plata. Espera que... como lo de la lo del curso sí, sí, le contesto, primero le voy a preguntar a Fran, porque tengo que la ancha que me siento una... Hay que esperar un ratito. Hay que esperar un ratito. Apágale la cámara esa. ¡Dale, Cris! Aquí. Mira para grabar.
de la ruta. Bueno, para grabar. Hola, chicos. Hola. Ahí estoy. ¿Cómo van? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, de reunión en reunión. Reunión en reunión. Cansada ya, pero seguimos. Ahí estamos terminando de aceptar y estoy buscando para grabar, para dejarla grabada. Hola. Besitos a todos. Ahí vi que está la Mile, la Noe, un montón. Ya tira el don fuera. Hay muchas camas por ahí. Hola, Mari. Yo sí, estoy... ¿Qué es? Por eso te digo si era de la Facu o si es de... Bueno, sí, voy a apagar el micrófono. Besitos. Bueno. Ay, Ricky. Hola, Ricky. Entramos todos, che. No sé dónde se graba. Es que te daba para... ¿De qué? No, pero no te deja. Bueno, ya, de ayer. No importa si quinto lo firmo. A ver si puedo grabar desde la mía. Ahí lo pegó. Bueno, yo tenía una... Bueno, vos quedate al lado aceptando y nosotros vamos a ver. Bueno, buenas noches a todos los que van llegando. Vamos a ver si lo podemos grabar por otro medio, pero la idea es hacer la primera de una nueva serie de encuentros de esta forma, de forma virtual por ahora. Buenas noches, gracias por asistir. Bueno, la idea surgió con algunos residentes de los hospitales de hacer un repaso de lo que es ortesis corta de miembros inferiores, ortesis de miembros inferiores. Estamos escuchando conversaciones. Lo ideal es que tengamos los micrófonos apagados y a medida que alguno quiera hacer una pregunta, o prende el micrófono, pregunta por el chat y ahí le damos pie para que prenda el micrófono. La idea es hablar unos 10-15 minutitos y después habilitamos para preguntas y dudas. Hay algunas que nos han mandado anticipado, así que a esas ya tenemos menos una respuesta, y si no, el resto la podemos ir viendo ahora o las buscamos. Algunos también me dijeron que no nos animamos a contestar en vivo. Sí, nos animamos a contestar en vivo. Y si no, la buscamos. José, al mundo nos animamos a contestar en vivo. No sé si entró José ya por ahí. Sí, entró. Y Franco también nos agitaba a contestar en vivo. Bueno, pero bueno. La idea es un poquito de ir sacando un poco las dudas de ortesis. ¿Cómo evaluamos al paciente para poder indicar una ortesis? ¿Sí? Que muchas veces se deja de lado y se indica una ortesis DAFO o AFO 90 grados. Entonces la idea es un poco evaluar el pie y entender un poco el pie para poder indicar una ortesis y tener un margen de error menor, digamos, ¿no? Si bien todo después se realiza a mano, pero por lo menos tener un margen de error mínimo al momento de la indicación. Muchos nos han preguntado lo que es el R1 y el R2.
cómo lo evaluamos, cómo lo vemos y cómo lo transformamos eso al momento de una ortesis. Vamos a pedirle a Pau que venga, que es la técnica nuestra ortopedista. La vamos a usar de modelo hoy para evaluar el pie, a ver cómo evaluamos R1 y R2 y en base a eso vemos qué tipo de ortesis seguir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que no vamos a entrar en teoría nada porque ya todos lo saben, pero se acuerdan que el pie es un complejo articular muy complejo, valga la redundancia, donde tenemos partes flexibles y columnas rígidas, dependiendo de la movilidad y la función que le vamos a dar al pie, se va a construir en una estructura rígida o una estructura flexible. Pero lo primero que vamos a evaluar es la movilidad de ese pie, ¿sí? ¿Qué rango articular tenemos en el pie? Por eso llamamos R1 y R2. Últimamente se está llamando R1 más y R2. No lo vamos a complicar tanto, sino que vamos a evaluar R1 y R2, que simplemente es la primera resistencia y la segunda resistencia de una articulación. En toda la articulación la podemos evaluar, pero vamos a evaluar propiamente dicho en lo que es tobillo, ¿sí? En lo que es la articulación astrágalos, tibia astragalina, ¿sí? Vamos a colocar al paciente de cúbito prono en lo ideal. Sabemos que no todos los pacientes nos van a permitir colocarse en cúbito prono. Lo ideal es un decúbito prono. Si no lo podemos hacer en decúbito prono, por lo menos tengamos en cuenta al momento de evaluar, vamos a sacar los pies. Primero vamos a marcar una línea imaginaria media de la pierna, porque es donde nos va a guiar el goniómetro, ¿sí? Y la planta del pie. Si nosotros tenemos un pie en descanso, van a ver que siempre vamos a tener un pie en equino, ¿sí? O sea, pasado de los 90 grados. Entonces, vamos a colocar, buscar la neutralidad del astrágalo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a buscar? Por la fosa del calcáneo, por debajo y adelante, aquí vamos a encontrar unas fosas, ¿sí? Esa fosa, ese valle, digamos, que vamos a ver, esos huecos que vamos a ver ahí, tienen que ser acordes. ¿Para qué? Para que nosotros toquemos acá, ¿sí? En este sentido, vamos a tocar los cuernos del astrágalo, ¿sí? El pie está rígido, pero bueno, algún día van a comprar un pie móvil. Entonces, vamos a buscar la neutralidad. ¿Cómo lo buscamos? Palpamos las fosas, movemos el calcáneo en valgo y vamos a buscar que las fosas sean iguales, ¿sí? Una vez que yo tengo las fosas iguales, yo voy a poder mover el pie sin problema, ¿sí? Si yo lo tengo en varo, no lo voy a poder mover el pie si yo tengo un varo tampoco, ¿sí? Entonces vamos a buscar neutralidad. En esa posición vamos a estirar la piel del tendón de Aquiles, nada más. Si no hago ni fuerza yo, ni me hace fuerza el paciente. Simplemente vamos a estirar la piel. En ese momento vamos a tomar la medición de R1, ¿sí? En el caso de ella son los 25 grados, o sea, 5 grados negativos. Nos faltan 5 grados para llegar a 90 grados. Desde esta posición vamos a dirigir todas las fuerzas en la camisa y ahí vamos a medir R2, ¿sí? Ahí sí ella me está haciendo fuerza, yo estoy haciendo fuerza y ahí sí, ¿sí? Y ahí vamos a medir lo que tiene la angulación el paciente, ¿sí? Si no lo podemos hacer al costado de cúbito prono, lo vamos a hacer sentado, por lo menos. Sabemos que son pacientes. Sabemos que son pacientes complicados, que muchas veces el decúbito prono no nos va a permitir, no nos va a ayudar el decúbito prono en el paciente parálisis cerebral. Entonces vamos a buscar la fosa del calcáneo, va a estar neutro el pie, ¿sí? Vamos simplemente a estirar el tendón de Aquiles, vamos a medir, ¿sí? Desde ahí inflijo una fuerza, R2, ¿sí? ¿Qué me va a permitir esto?
Esta simple medición que todos tenemos un goniómetro en el consultorio nos va a permitir a decir si la férula la podemos hacer a 90 grados o no. Si tengo un R2 negativo, o sea que no me llega a 90 grados, yo voy a tener que respetar esa angulación, ¿sí? Para que el paciente no esté haciendo fuerza permanentemente en la férula, en la ortesis, y no se marque en lo que es empeine, en los maleolos, porque una vez que el pie zafa de la ortesis, un pie que no está a 90 grados y zafa, tiende a salirse de la ortesis, va a tender a lastimarse. ¿Por qué? Porque se sale de la fosa de los maleolos, porque se empiezan a apretar en el empeine. Entonces, necesitamos sí o sí respetar la angulación del paciente. ¿Y para qué medimos R1 y R2? Porque si R2 manda, ¿para qué hago R1? Porque si yo no tengo diferencia entre R1 y R2, no tengo rango articular. Si el paciente caminase, yo necesito un rango articular, una diferencia articular por lo menos de 5 grados más para poder hacer articulado. Porque de nada me sirve un tobillo fijo, que no tengo una excursión entre R1 y R2, necesito darle excursión, necesito darle movimiento al pie, ¿sí? Esa era una de las dudas que teníamos, que me habían planteado. Los rockers. ¿Quedó más o menos claro lo que es R1 y R2? A diferencia de los rockers. Sí. A veces, que no son lo mismo que los rockers, o mecedoras, o rolidos, ¿sí? Son diferentes. O sea, rocket, mecedora y rolido es lo mismo. Son sinónimos. Son distintos a R1 y R2. R1 y R2 son las resistencias. Son las resistencias. Si ven esta férula, ¿sí? Está pasada de 90 grados. ¿Por qué? Porque el paciente está en equino, ¿sí? Entonces yo puedo ir regulando la angulación de la tibia a medida que va avanzando el paciente. Si tengo un tobillo fijo, si no tengo rango articular, esa diferencia, este taco que me queda acá, esta diferencia yo lo voy a suplir con una cuña. ¿Para qué? Para que el paciente tenga una descarga total de peso y una propiocepción total. ¿Eso qué significa? Que el paciente se va a sentir contenido permanentemente. Todo lo que el paciente no llega a tocar, o sea, si el talón no baja a la férula, va a tender a escaparse, porque va a estar inseguro el paciente. Entonces va a tender a escaparse. Por ende, yo necesito que haga un contacto total. Después yo puedo ir regulando, si el paciente me lo permite, yo puedo ir regulando la férula, ¿sí? Si no me lo permite, le hago una cuña directamente. ¿Bien? Los rockers, los rolidos o mecedora, ¿qué significa? Rocker 1, primer contacto del suelo, ¿sí? Talón en el suelo. Rocker 2 es la traslación anterior de la tibia, ¿sí? Es importante al momento de dar la marcha. Rocker 3 es el inicio del despegue de los dedos y Rocker 4 es el despegue total de la pierna, ¿sí? En el momento que Rocker 1 y Rocker 2... Más cerquita de la cámara. Sí. En el momento del Rocker 1 y el Rocker 2, si alcanzan a ver el pie cómo se mueve, se transforma en una columna totalmente flexible, ¿sí? Al momento del Rocker 3 y Rocker 4, esta columna flexible se transforma en una columna rígida. Entonces yo tengo que respetar estos movimientos del pie. No solamente evaluando R1 y R2, sino evaluando toda la movilidad del pie que necesito, ¿sí? Si tengo un pie rígido, yo tengo que respetar este pie. Bien, ahora, si el pie es algo elástico y me permite cierta alineación, vamos a llevar una alineación máxima posible. No voy a tratar de alinear el 100% de una, porque el paciente se va a lastimar. ¿Sí? Es el error que muchas veces cometemos, sobre todo cuando tenemos un escafoide o un arco muy caído, no tenemos el pie armado, entonces nosotros tenemos que ir armando el pie con elastómeros, por así llamarlo, con látex, con goma eva, con plastazote, con silicona, con lo que nos permite hacer algo más elástico y no tan rígido, ¿sí? Si tenemos un paciente muy comprometido, muy distónico, con muchas eminencias óseas, el termoplástico, esto, es rígido, ¿sí? Si bien por dentro está forrado, bueno, sí, está forrado, ahí, bueno, no sé si van a ver una... Punto blanco. Punto blanco, pero está forrada,
es un elemento plástico poco elástico. Entonces voy a buscar un elemento más noble, que es el famoso y conocido Stracy Flex, que químicamente es goma eva pura, ¿sí? Es un plástico. Esto me va a permitir distribuir mejor las presiones del paciente y no lastimarlo, ¿sí? Entonces, todo lo que el pie del paciente me permita, yo lo asisto o lo ayudo. Todo lo que el paciente del pie está rígido, yo lo voy a mantener y lo voy a respetar, porque si no se me va a lastimar el paciente. Otra de las dudas que había, que me habían planteado, quedó claro más o menos R1 y R2, ¿sí? Si yo tengo un R2 negativo, yo voy a respetar la angulación del paciente, ¿sí? ¿Qué se dice? Los 90 grados son 0. Lo que me falta llegar a 90 grados son grados negativos. Lo que me sobra de 90 grados son grados positivos. Y ahora, ¿por qué siempre 90 grados? Porque la tibia siempre va a estar vertical con respecto a la rodilla. Si yo tengo una tibia pasada, la rodilla se va a hacer una hiperextensión, por ende voy a romper el patrón extensor de la pierna, ¿sí? Si yo tengo una tibia hacia adelante, yo voy a dar una flexión al paciente, por ende le voy a dar inestabilidad. Entonces siempre tengo que buscar la verticalidad de la tibia, ¿sí? Que la tibia caiga perpendicular al suelo, ¿sí? La horizontalidad del suelo. Entonces siempre voy a buscar 90 grados. Si el paciente está en equino, voy a buscar la verticalidad de la tibia y voy a hacer un relleno con una cuña, ¿sí? ¿Para qué? Para que el pie completo descanse y haga una descarga total del peso, tanto en el talón como en el metatarso como en el largo, ¿sí? Otra de las dudas era el tema de la regulación posterior. ¿Qué pasa con un paciente que tengo un R2 negativo, pero que puedo ir avanzando a medida que voy avanzando en la rehabilitación? Yo puedo ir ganando rango articular, ¿sí? ¿Con qué? Con un tornillo posterior y me va a permitir ir ganando rango articular. ¿Cómo? Con un tornillo. Yo lo regulo y le doy el tope que necesito, ¿sí? Y le puedo poner un strap. Strap es una broca, una tira, algo, ¿sí? Que me frene y me limite o me asiste. En este caso es elástico. Entonces le puedo poner un strap que me permita y me dé un tope, me dé un control del avance anterior de la tibia, ¿sí? Pero que me tire la pierna para atrás y le doy un control. Lo puedo dejar más libre, entonces yo tengo más rango articular o más tenso, ¿sí? Eso lo puedo ir manejando en base a ¿qué? A la diferencia entre R1 y R2, ¿sí? Yo sé la cantidad de grados que tengo para poder avanzar en el paciente. ¿Qué te consulto? Era un poco para hacerlo dinámico, por eso le pedimos si tenían fotos, video, algo de paciente como para que lo vayamos haciendo dinámico, ¿ok? El de ahora tiene pacientes con fotos y más. No sé si te quiere compartir. Yo no tengo Se escucha todo. Para que la Pau me está tirando data y no viene. Es común acá nosotros, Sí. acá. El paciente que a la maniobra, el R1 y el R2, da valores neutros, pero después cuando camina, para el paciente que marcha, no apoya para nada el talón en el piso. Entonces, las mediciones de R1 y R2 te dan neutras, pero el input positivo del apoyo dispara el equilibrio. Entonces, eso también se puede tener en cuenta. En realidad eso es algo positivo porque no hay una forma de medir, salvo que tengas algo que te pueda medir la distancia que es el talón al pie. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta, que además de la medición del R1 R2, puede pasar eso con algunos pacientes. Sobre todo los pacientes que caminan en crunch. El paciente, el que hace jumping. Sí. Sobre todo en esos pacientes es bastante difícil. Vienen algunas articulaciones especiales donde se le puede poner un control de resorte interno, pero ya son articulaciones más grandes, tenemos más espacio, se hace más pesada la ortesis. Entonces, vienen algunas soluciones, pero son bastante más complicadas. Es la pesadilla del ortopedista es el paciente que camina en crunch y jumping, porque tenemos que traccionar la tibia hacia atrás sin limitarlo al paciente y que avance. Entonces, se hace un poquito más complicado en ese sentido. Si quieres que mostrar la articulación con... ¿No? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Doc, ¿quiénes pueden preguntar, por favor? Esta es una de las articulaciones
que me permite manejar un rango articular, ¿sí? Donde, justo voy a tapar todo, pero yo sacándole los topes, yo le permito más rango articular o menos rango articular, y los topes de acá vienen diferentes colores y diferentes grados que me permite manejar el paciente, ¿sí? Si hay articulaciones, lo que pasa es que ya se hacen un poco más anchas, más complejas, más pesadas, en ese sentido. Criterio de supra, con tendón de Aquiles libre. Esa es una ayudita para nosotros, la prescripción a la hora de recibir los pedidos, sobre todo para los kines o los dos que ahí están escuchando. Cuando hablamos de supramalleolar, creemos que todo lo que está por encima del malleolo. Este es supra, y esto también es supra. Entonces tenemos por ahí muchos pedidos médicos que nos refieren a esta como supramalleolar, y por ahí hay pedidos kinésicos a esta como supra. La diferencia nuestra, por lo menos técnica, es Aquiles libre. Entonces la que vemos con Aquiles libre el pedido, nosotros sale esta, ¿sí? Esta versión. Las dos sabemos que son supramalleolares. Ese era un recordatorio que por ahí siempre no está de más aclarar, y es como aunar criterios para que nos entendamos mejor. No es ninguna otra. ¿Ah? Claro, la limitación de los rockets de una y otra también nos ayudaría a nosotros a saber qué es lo que está pidiendo el prescriptor en este caso. Esta, por ejemplo, tengo limitado absolutamente todos los rockers, ¿sí? O sea, rocker 1 está limitado, rocker 2 está limitado, rocker 3 y rocker 4 está limitado, ¿sí? Sería una férula para sedestación o simplemente para alineación o control postural. Esta férula me permite el primer rocker, porque la tibia va a estar libre, me permite el primer rocker, el segundo rocker, el tercero y el cuarto, ¿sí? Me permite todos los rockers. Esta férula me impide el primero, el segundo me lo asiste, porque viene elástico, ¿sí? El tercero y el cuarto me lo saca. Esta ferulita con asistencia, el tercero y el cuarto me lo despega, ¿sí? Una férula dinámica. No me lo frena, pero sí me lo controla al segundo rocker, ¿sí? Y esta es una zapatilla nueva. Esta es una zapatilla nueva que hemos traído, donde ingresa la férula tranquilamente, ya está contemplado el alto de la empeine, y se cierra tranquilamente, ¿sí? Y se abre normal, ¿sí? Esta viene por talles y por altura de la empeine. Depende del paciente y hay muchos modelos que trae. Entonces ya están disponibles y ya lo tenemos disponible para la prescripción como ortesis, no como calzado, porque la obra social el calzado no la aprueban, sino como ortesis, entonces ya está disponible para pedirlo a la obra social como férula más calzado. Son a medidas tanto de largo como el alto de la empeine. ¿Bien? Bien. ¿Creen que tienen preguntas en algún lado? Un video también de la doctora Bogas que la acabo de pasar. ¿La que lo veamos? Vamos a ver un video, no sé qué video será. No sé si me escuchan. Sí. Bueno, este es más para apoyando un poco quirúrgico en los gemelos, pero en realidad no era ese el que quería. El que más me llamaba la atención a los pacientes que como un desafío. Usando una niña con una discapacidad. Marcada por una bilateral con una rotación bastante marcada de la pierna derecha, una rotación interna muy marcada y siempre con una tendencia de colapso, mucha tampoco ponerle la cosita.
Igual me voy a la rodilla, no sé si puedo cambiar ya de articulación y ir pensando como órtesis, no solamente arco. ¿Sí, escúchate? El último. ¿Qué tal? Ahí lo estoy viendo a ti. ¿Usted cuando evalúan los pacientes generalmente evalúan los rangos articulares? Perdón, ¿cómo? Se me corta mucho. Cuando evalúan los pacientes, ¿evalúan los rangos articulares? Sí. Sí. En realidad, mi pregunta iba sobre todo por los últimos 2 videos que tenían ahí en la lista. Los últimos 2 videos. Se complica con el video de Cifrón Acosta. ¿Ese, Nati? El otro. El otro. Recién en la lista salían como al final, no sé si... Esta es una niña de 3 años ya. Sí. Es una niña de 3 años, tiene una patología genética, cursó con un retraso en todas las actividades, el motor, el cognitivo también, muy desfasada. Nuestra mayor limitación con ella es que cuando empezó a desplazarse, ella se desplazaba sentada con las piernas con ambas piernas en rotación hacia la derecha. Sí, sobre todo la derecha. Y la derecha, exacto, la derecha como se ve ahí, cuando ella carga peso en la derecha, hace como un bostezo interno muy marcado. Y las zapatillas que usa siempre son ese tipo de neopreno, así sueltas. Las zapatillas. Sí. Ha probado bastantes cosas, tiene un déficit en la integración sensorial también, así que es muy costoso para los papás. A veces ponerle los materiales un poco más rígidos porque no los tolera. ¿No los tolera por la parte sensorial? Sí, hay que desensibilizarla, es como todo un trabajo previo que hay que hacer. Los papás son médicos, pero no siempre lo pueden lograr en la casa, entonces van buscando algunos recursos que también sean funcionales para ellos en la casa. Claro. Sí, en realidad con la pacientita, no. Me comenta Pau que no tiene, pareciera que no tuviera cuádriceps, que está trabajando mucho con los aductores para poder para que no colapse la rodilla. Sí, nosotros le pedimos ya varias radiografías a nivel estructural, no encontramos ninguna limitación y cuando lo evaluamos en estática completa todos los rangos, no tiene retracciones, no tiene ningún tipo de limitación. Y en dinámica es una rodilla muy inestable, sobre todo todo lo que es el aparato, la parte interna, digamos. Claro. Cuando ella carga peso, se exacerba muchísimo, como lo ves ahí en el video. Y siempre fue un desafío para nosotras, porque ahora ya está logrando esa marcha, ese video es de hace un mes y medio atrás, pero nuestro mayor desafío en algún momento era, ella tenía muy buen nivel en la actividad, ella buscaba las cosas, jugaba, se arrastraba sin tener ninguna dificultad, y cuando la equipábamos, intentábamos contener esa rodilla, no había forma de que hiciera algo, entonces la familia no se adecuó o no le gustaba, digamos, el equipamiento. Entonces siempre ¿Y el tono cómo está, Nati? Tono muscular bajo, parece, ¿no? Sí, es mejorado. ¿Y abdominales? Poco, tiene abdominales muy débiles, pero ha mejorado bastante en los últimos meses. Está bien. Al principio sí, la verdad es que era un tono muy bajo. ¿Y todo lo que es la cadena posterior, gemelo, isquio, glúteo?
no tenía tanta hipotrofia. Ellos no tenía tanta hipotrofia. Si uno lo ve así nomás, sin evaluarla al 100%, te diría que podría ser desde una supramaleolar hasta una flow reaction. Pero si por el tema de sensibilidad, sí o sí hay que usar un insert blando, como si fuese una Stresiflex, por el tema de la sensibilidad total del pacientito. Y no limitarla tanto, entonces por ahí ir subiendo un poquito los rangos de la férula, ¿no? La contracción de la férula. Por ahí con una supra para ver si se va adaptando, y un derrotador y una faja a nivel abdominal como para contener un poco abdominal, que nos arme el tronco, y en base a eso ir soltando un poco la pelvis, me parece. Claro, para nosotros la verdad es que fue un desafío, porque era una familia que tiene un montón de información y que a la vez le costaba mucho poder verlo en sus niños, en su niña, y a la vez es una niña que era muy dinámica en algunas cosas, y en otras cuestiones tenía posturas tan patológicas que era como hasta cuánto limitar la actividad de la niña para lograr mayor estabilidad y mejor posicionamiento de la rodilla. Claro. Entonces, nosotros lo que inicialmente hicimos fue obviamente trabajar mucho cadera anterior para mejorar lo que era el tronco y poder llevar a posturas más altas. Una vez que avanzamos con eso, probamos muchas estrategias para sostener las posturas medias, porque no le gustaba ninguna postura media. La mamá tenía un pata-pata, y con el pata-pata ella se desplazaba de forma correcta. No era lo ideal, pero bueno, fue la única postura media que logramos que fuera más funcional. Ahora, este video que te digo es de hace unos atrás, no es tan vieja, pero sí equipamos con órtesis blandas todo lo que es para tronco, sobre todo para fortalecer abdominales. Implementamos en un primer momento una rodillera, en momentos de la carga, una rodillera blanda, una slide, digamos, larga, pero blanda, con unas órtesis supramaleolares. Claro. Y la perspectiva era un poco, si supramaleolares no nos quedábamos cortos, y tal vez una órtesis más larga hubiera sido más funcional, y la verdad es que ahí siempre fue mi duda. Digo, me lo planteé sí, pero ahí lo ideal sería usar una órtesis articulada con Tamarack. Lo que pasa es que hay que ver si el papá y la mamá lo aceptan, digamos, el equipamiento, pero una órtesis articulada con Tamarack sería ideal. Y no hacerlo todo el día el equipamiento del ortésico, porque claramente se ve una falta de tono, entonces por ahí entrenarlo a la marcha independiente también está bueno. Entonces ir alineando un poco, y que el momento que haga marcha independiente sin férula, usar por lo menos una plantilla para que ese pie no se nos siga yendo. Eso sería ideal. La Tamarack, acordémonos que tiene a la Tamarack tiene una elasticidad, tiene memoria, entonces me permite darle estímulo permanentemente al paciente cuando camina, ¿sí? No una articulación simple, sino que la Tamarack me permite ese movimiento, esa elasticidad. Bien. Había una consulta de Rami de los zapatos, que no sean una bota tipo cuero. Estas botitas, así es. Estas botitas no son de cuero, son tipo John Fuss, All Star, o sea, son de tela, son bastante lindas. No son de cuero, son bastante dinámicas. Sí, es buena. Que se puede utilizar con órtesis, y si no, ya tenés para el piecito tener el zapato Memo. No sé si lo conocen. Que es un zapato que ya viene con correcciones internas mínimas que permite cierta alineación del pie, pero es para niños. Para adultos de estas vienen hasta el número 45, o sea, no hay ningún problema. Bien. Para no caer en unos zapatos ortopédicos viejos de cuero feo. Y para eso, para obtener esos tipos de zapatos, ¿hace falta algún ¿cómo se llama? Prestación, o de tener alguna obra social, o cómo trabajan? No son baratos los zapatos. Tienen entre los 18 a los 25 mil pesos, no son baratos. Por eso por ahí lo estamos tratando de meter como una órtesis
para las obras sociales y que no se dio calzado, porque si es calzado no te lo van a aprobar nunca. Como una ortesis de tobillo y pie con ciertas características técnicas donde te refiere el calzado. ¿Y cómo se hace el pedido? Ahí después se lo mando, los comparto por Word, cómo se hace el pedido. Bárbaro. Bueno, gracias. Sí, pero se puede pedir, hasta se puede también pedir la ortesis junto con el calzado, todos juntos. Es mucho más práctico. Nati, ahí estoy viendo un pacientito. Sí. Vamos a ver otro pacientito también de la doctora Oga. Siempre fácil, doctora, ¿no? Ahí va a ver si lo comparte Gisela. Bien, no sé si no lo puedo compartir, yo por eso no lo pongo, pero me parece que está bueno. Sí, lo puedo compartir. Un análisis de la marcha a nivel estática, pero bueno, en la casa los papás no nos pudieron mandar. El niño que van a ver ahora tiene artrogriposis. Él ha sido operado ya en 3 oportunidades. Está en por el equipo del privado. Los que escuchan el tren, estamos en vivo. Y la pierna derecha es una incógnita para nosotros y el equipo de traumatología. Mencionara tener una infiltración muy marcada en la rótula. No sé si lo pueden ver el video, porque si no es como que ¿Lo pueden compartir? Sí, pata. Mientras vamos avanzando con el video, Leti, el calzado se le puede hacer el realce, sí, al calzado se puede hacer el realce tranquilamente. Muchas veces le hacemos, si hasta 1 centímetro, nosotros podemos hacer el realce en la misma férula dentro del calzado. Si es más de 1 centímetro, fuera del calzado y se hace en el calzado mismo. ¿Sí? Mira, eso lo voy a compartir desde computadora. También es mi pantalla, perdón. Espera. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver. Sí. Ahora sí fue. Ahí está. Sí, ahí sí. ¿Qué edad tiene, Nati? Va para los 3 ahora. Va para los 3, bien. ¿Y empezó a caminar al año o...? No. Él tuvo múltiples cirugías, obviamente por su artrogriposis tuvo 2 intervenciones por las caderas, una de cadera bastante severa, por lo cual recién empezó a lograr un sentado lindo y aceptable al 1 año y medio. De hecho, cuando él ingresó a tratamiento de rehabilitación tenía 1 año y 3 meses y no lograba un sentado estable. Y se fue de vuelta. Bien. Es medio impresionante cuando hace recurrente en la rodilla, pero esto pasa cada vez. ¿Tiene un trajecito puesto? ¿Tiene un trajecito puesto o no? No, tiene vendas. Ah, vendas, bien. Para ver la rodillita. Sí. Rami y lo planteo con toda la sinceridad del mundo, para mí es un gran desafío porque es un niño con muchísima complejidad a nivel ortopédico. Esa rodilla lo hemos hablado varias veces con el traumatólogo, impresiona tener una genesia de la rótula. Pero bueno, hoy por hoy, por todos los estudios, encima ahora con todo el tema de la pandemia y demás, venimos re limitados para hacer algunos controles radiográficos, imágenes. Claro. Con él optamos por hacer un doble equipamiento para el momento en donde carga peso. Él tiene bipedestador, tiene silla, ya está todo equipado en la casa. Y le pedimos unas órtesis, unas Afocort, unas supramalleolares, que tienen mucha inestabilidad en el... Inicialmente, habíamos pedido unas supramalleolares, unas... cortitas. Sí,
Y posteriormente pedimos unas DAFO articuladas, que creo que son las que tienen puestas, con unas protoortesis, también Sí. sensorialmente tienen muchísimas dificultades. Y optamos ahora por hacer una cosa un poco mixta, para que en el momento que cargue peso podamos contener un poco más el recurvato en el que va la rodilla. ¿Y la ortesis está a 90 grados, Nati? Sí. ¿No hay manera de regularle el ángulo y cerrárselo, llevárselo a 80? Ahora sí, de hecho tenemos regulación en esta. Bien. Esas ortesis ya le quedan incluso chicas, se le ajustan porque ya están como viejas, digamos. Claro. Esas ortesis serán entregadas en diciembre, octubre, sí, noviembre, diciembre. Claro. Obviamente que lo primero que queremos contener es el recurvatum bien marcado de la rodilla, que se vea ahí como se vence. Sí, para no llegar a una ortesis larga, pero por ahí jugando un poquito con el rango articular del tobillo y llevando a la tibia hacia adelante, digamos, cerrando el ángulo, habría que probar si es estable para él, ¿no? Si no se cae y si puede empezar a lograr un poquito más la bipedestación solo, cerrando un poquito el ángulo, jugando un poquito. Como quien dice, dejándolo ahí, con el tipo floor reaction, algo que se me clave acá, se haga peso como si fuese un yeso seriado. Sí, no, en realidad no indicó una reacción, pero me parecía que el punto de presión iba a ser contrario a lo que yo estaba buscando, sobre todo que la gran duda es porque no lo podemos confirmar por imágenes, pero sospechamos que una hipoplasia muy marcada de la rótula. Me parecía que como él tiende a antepulsar el tronco y a llevar el cuerpo hacia adelante, si nosotros le poníamos un punto anterior a la rodilla, iba a ir en contra del objetivo que estábamos queriendo, que era poder darle más contención. Por ahí lo que podemos hacer, si querés, sin compromiso obviamente, probar. Nosotros con Beverly habíamos hecho una floor reaction terapéutica. Terapéutica, ¿qué quiere decir? Con una protoortesis, con un insert interno que entra por detrás del pie y solamente terapéuticamente para trabajarlo en el consultorio, no en la casa, en el consultorio, cosa que el paciente pueda hacer cierto trabajo anterior de la tibia y viendo cómo reacciona a eso. No en la casa, no definitivo, simplemente como si fuese un bipedestador en la pierna, solamente. Bien. Sí, yo a Paola ya le había presentado el caso hace un tiempo porque le había pedido poder evaluarlas juntas. Claro. De hecho, lo habíamos planteado incluso con el equipo de cirugía. Él hace por lo menos 6 meses tiene pendiente una cirugía ortopédica y bueno, cuestiones de la vida y la pandemia que no se puede seguir avanzando con eso. Sí, se complica un poquito con la pandemia. La licencia primero tiene una pregunta acerca de la unidad de la ortesis en adultos. Esa es muy buena. Sí. Cuando quieran, Nati, si querés, hacemos ese trabajo en conjunto, no tengo ningún problema, sin compromiso. Marce, la durabilidad de la ortesis, a ver, en adulto mayor, una vez que llegamos a la ortesis, el equipamiento correcto y propio del paciente, debería durar mucho tiempo. Lo que es termoplástico se puede llegar a romper por fatiga, ¿sí? Y cambiar los abrojos. Aproximadamente, si anda bien todo, entre el año y medio, habría que cambiarlo. Mientras el equipamiento esté bien hecho, ¿sí? Ahora, si hablamos algo de carbono, que no está, que se me fue, si hablamos algo de carbono, ¿sí? El equipamiento le va a durar casi siempre, toda la vida, lo único que vamos a cambiar es el abrojo, ¿sí? Pero ya vuelvo a insistir lo mismo, mientras hayamos llegado al punto clave donde el equipamiento sea el correcto. Tenemos un paciente muy particular que tiene una hemiplegia y cada año y medio más o menos le cambiamos los abrojos, le hacemos todo un service de las ortesis y cada 2 años lo va cambiando, ¿sí? Pero porque ya llegamos a ese punto donde decimos esto es lo que le va, si uno le ve la ortesis está toda modificada, no es simple, pero cuando sabemos bien cuál es el equipamiento correcto para el paciente, llegamos a un punto donde no hay ningún problema con el adulto, simplemente se puede llegar a romper por fatiga del material. Si es carbono, es eterno, no hay ningún problema. ¿Tenemos otra consulta o tenemos video? ¿Qué debería? Hablando para consultas adultos. ¿Algo más? ¿Otros chicos?
claro, uno fácil, un hemipléjico, un SB, algo, pero... Bien, Nati, tenemos... ¿Quién muestra? ¿Gise? No, Nati Oga envió varios videos, ¿podemos ver otros? Hoy compartíamos con una colega de ustedes, una médica, un paciente donde no llegaba el talón, ¿sí? No llegaba el pie, está cargando mucho peso en el metatarso. Lo que le hablábamos justamente era distribuir toda la carga de peso, que no vaya al metatarso, sino que distribuir con una cuña toda completa, respetar la angulación del paciente porque tenía un acortamiento, entonces el paciente pisaba en equino y tenía un acortamiento. ¿Por qué? Porque quería llegar a su punto límite y nivelar la pelvis con la punta del pie. Y muchas veces eso no lo tenemos en cuenta y vemos que el paciente camina en equino, pero no observamos la altura de los miembros inferiores y tenemos una diferencia de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Entonces, respetar esa altura, haciendo realce en el calzado, en la férula, donde sea, pero respetar esa altura. Caso de este paciente que hace mucho tiempo que camina con una pierna más corta, ya está fijo ese tobillo, entonces la idea ahora es hacer una órtesis con la cuña propia para que el paciente descanse toda la punta del pie, todo el pie, y no caiga sobre el metatarso directamente. Sí. ¿Sí? Ahí presento pantalla. Pues, Amputado, Julio, amputado. Si querés otro día, vamos a hablar de amputado otro día, Julio. El jueves que viene, acá me estaba diciendo el señor, que vamos a hablar de amputado, vamos a ver un trabajo en conjunto con la gente de Endolike y Platform. Sí. no, es el segundo, no lo vi. Nati quiere prender el micrófono. Nati, te escuchamos así, ¿nos podés ¿Vení con papi? comentar un poco? Ahí está. Bueno, Santi es un pacientito que a los 8 meses le diagnosticaron un tumor cerebeloso. Tuvo varias complicaciones en la cirugía y posteriormente evolucionó, bueno, obviamente, dentro de esas complicaciones le tuvieron que colocar una válvula de derivación ventricular peritoneal, tuvo varias complicaciones que permanecen muchísimo útil. Y obviamente fue mejorando muchísimo. Él hizo tratamiento en Pleni durante 6 meses, posteriormente estuvo en un centro ambulatorio acá en Córdoba y llegó con nosotros en diciembre del año pasado. Ahí está. En diciembre de 2019 lo compró en noviembre de 2019. Actualmente notamos que está creciendo muchísimo respecto al niño que conocí yo en diciembre, ¿no? Él tiene un componente atáxico, ahora está bastante limitado, pero el papá lo conoce súper bien y han instalado todo un gimnasio dentro de la casa. Mucho del equipamiento que tenía, ya venía con el equipamiento, yo no le he traído prácticamente cosas nuevas, ahora le pedimos órtesis, pero digamos, ya va equipado desde que estaba trabajando. Ahí está. Y nosotros, bueno, ahí van a ver que está vendado, tiene una vendita diferente. Y no sé si tiene los órtesis puestas, tiene una supremaclerosis. Sí, tiene una supra. Él es uno de los pacientes también que cuando carga peso tiende a llegar bastante al recurvatum y actualmente que ha pasado muchísimo a las posturas en altos que antes no lograba con tanta facilidad. Las posturas altas activan mucho lo que es recto interno, sobre todo de la pierna derecha, activan mucho recto interno y tiende a colapsar. Tiene mucha debilidad sobre todo Sí. Bueno, creo que de él había un video que se veía de perfil. No sé si está por ahí. Sí, tiene perfil ahí dando vuelta. Sí. Ese que sigue con los pelotes. Sí, está el límite entre una supra y unas articuladas, ¿no?
Exactamente, por eso me pareció un lindo caso. Sí. Los papás, bueno, ellos son súper abiertos con el tema de equipamiento, son uno de los papás que nunca le pusieron resistencia y que sabemos que les gustan y que usan la conciencia del equipamiento. Y cuando tuvimos que ahora hacer la nueva prescripción, porque esas ortesis ya le quedan muy chiquitas, era un poco el debate, ¿no? De pensar articuladas o pensar seguir consultando. Uno siempre cuando tiene la duda, no sé si todos lo hacen o no, pero nosotros sí lo hacemos. Cuando hay duda de decir, che, mira, vamos a probar con un equipamiento u otro, prefiero que nos digan, vamos a probar y mantenemos los moldes hechos, ¿sí? No sé si conocen todo el proceso de las férulas, donde se toma un molde, se llena, se talla, se corta, se pule y se termina, que es un proceso muy largo. Entonces, si uno dice, che, vamos a probar, nosotros podemos mantener los moldes hechos y probamos en algo largo y después vamos bajando de nivel. O sea, se prueba una articulada, si andan bien, se quedan articulados, si no, vamos bajando de nivel, dándole más libertad de movimiento al paciente. Entonces, por ahí la comunicación es muy importante al momento de decir, vamos a probar, porque en salud 2 más 2 no es 4, y receta para una ortesis no tenemos nunca, ¿sí? Que muchas veces nos piden. Entonces, por ahí decimos, che, probemos en esto porque me parece que podemos hacer esto o aquello. Bueno, se prueba, se mantiene el molde y se va avanzando. Tuvimos un caso hace poco que le hemos enganchado en la vuelta, recién después de 1 año o 2 años largo, un pacientito de Carlos Paz, donde después de muchas pruebas logramos llegar a un punto clave sobre el paciente, pero eso nos llevó a hacer prácticamente 10 férulas hasta que llegamos. Ojalá no todos los casos sean así, pero siempre está bueno mantenernos en contacto y con honestidad suficiente para decir, che, vamos a probar, porque receta mágica no encontramos y no es, nadie me la ha dicho todavía, por lo menos, ¿no? Entonces, de decir, se prueba, se testea y vamos probando materiales, articulaciones, modelos y todo eso, no hay ningún problema, siempre y cuando no cansemos al paciente y a la familia, ¿no? Que eso es importante por ahí, dejar claro a los pacientes y a la familia, de decirles, mira, esto no es fácil, se va avanzando y se va buscando una solución siempre sobre el paciente. En el caso de que nosotros probemos, no le vamos a decir, che, tenés que hacer un pedido nuevo. No, vamos haciendo y vamos viendo los niveles y vamos probando la marcha. Eso se sabe el momento que se utiliza el férula, ¿no? Quemados, Gaby, te espero cuando quieras. Y vamos a dar una clase juntos de quemado, ningún problema, pero solo no me animo. Con vos sí. No es un fuerte nuestro el quemado. Hacemos máscara, hacemos férulas de mano, todo para quemado, el elastrocomprensión, pero me gustaría que algún día nos juntáramos y hiciéramos juntos una clase de quemado, me encantaría. Sí, por eso lo dije, Nacho, porque me le nombró y bueno, ahí lo vi a Nacho. Cris Sánchez ahí. Un pie equinóvalo supinado aún no es rígido. Forzado tiene movilidad. Vale. Cris, si de un paciente nos encontramos un varo equino supinado, pero es móvil el paciente, vamos a evaluar la última resistencia, es el R2, lo vamos a estar evaluando y ese sería el tope que nosotros vamos a hacer de la férula, ¿sí? Si llega a 90 grados, perfecto, lo mantenemos ahí. Si no llega, lo vamos a mantener ahí y después podemos ir avanzando con la regulación, ¿sí? Una regulación que me permite ir avanzando sobre la férula. Si es mucha la angulación, se hace una férula en un principio, se trabaja 6, 8 meses y se vuelve a hacer otra férula después, ¿sí? Más a futuro, con mejor alineación. Pero siempre vamos a buscar el R2, o sea, la última resistencia es la que me va a indicar la angulación de la férula, y si me llega a 90 grados, bien, y si no, lo mantenemos. Eso es importante que sea bien específico. Por ahí nos llegan los pedidos, porque muchas veces los pedidos lo hace el médico se lo pasa a la secretaria se lo pasa a la obra social al auditor, y recién nos llega el pedido a nosotros. Y muchas veces van sintetizando, no sé por qué, porque no están estudiando, ¿viste? Están sintetizando el pedido del médico. Entonces nos llega férula abajo, y chao, agárratela. Entonces es muy importante esa comunicación de decir, che, mirá, tengo un pie rígido, tengo un pie elástico, puede movilizarse. Esa comunicación es muy importante, lograrla, y decirlo, no hay ningún problema. Perfecto, gracias. ¿No?
repetimos el tema de... Para que queden, perdón, voy a quitarle en realidad, cuando tenemos este problema que el pie no llega, que no está alineado del todo, se puede pedir a fines prácticos para que recuerden la máxima alineación posible. Entonces nosotros evaluamos el pie, vemos cuál es la máxima, o sea, siempre que el pie esté, o sea, que la articulación subacromial esté neutra, por más que esté en equino, pero que esté neutra, que no se vaya ni al valgo ni al valgo, respetamos esa angulación, que es más o menos el resumen de todo lo que está diciendo Pablo, que habla con posteado con una terminología a fines prácticos. Se puede pedir en la prescripción la máxima alineación posible, nosotros interpretamos, después de evaluar y medir todo el R1, todos los rangos, interpretamos que no va a ser una férula convencional a 90, sino que hay que hacer las mediciones, tener en cuenta toda la alineación y respetar por lo menos la alineación que tiene el paciente en ese momento. Si después, como dice, después podemos ir ganando rango y llegando más a lo fisiológico, bueno, ahí vemos si es un paciente que viene evolucionando o que tiene posibilidad de evolucionar, pensamos en eso, en poner algo que se pueda regular. Pero bueno, todo depende si el paciente tiene posibilidades de avanzar o ya es un paciente que está atravesado en esa posición. Si no va, no va. Gracias, Pau. No, es difícil muchas veces encontrar una receta mágica a la férula. Son pacientes, son complicados, vemos el avance, y más en esta época de pandemia, donde la rehabilitación como que se ha cortado, se está haciendo telerehabilitación, pero los pacientes están en la casa, entonces se empiezan a retraer, y vamos a encontrar muchos casos más complicados ahora de la vuelta, ¿no? Entonces es muy importante la comunicación entre nosotros, y por lo menos nosotros prácticamente no tenemos miedo de preguntar, de decir, che, hiciste esto, hiciste aquello, vemos esto, vemos aquello, sin miedo, porque somos humanos, somos profesionales, y creo que el trabajo interdisciplinario es lo más importante que hay, ¿no? Me llena de orgullo ver en el chat médicos, kinesiólogos, terapia ocupacional, traumatólogos, de todos lados, eso me llena de orgullo y me pone el pelo de punta, porque creo que uno de los objetivos que siempre planteamos es tener un equipo interdisciplinario, y nos manejemos de esta manera, sin problema y sin motivo alguno de decir, che, vamos a probar. Y sí, probemos, avancemos, sin ningún problema, ¿sí? Gente, ha sido, creo que un honor, no sé si alguien tiene una duda o algo. Amputados, el jueves que viene vamos a estar dando algo de amputaciones, equipamiento para prótesis, sobre todo de miembro inferior, no tanto miembro superior, pero sí todo de miembro inferior. Creo que la Nati, pero la Nati te mandó Sí. Nati lo sacó. Sí, ya lo vi. No quise decir nombre por una cuestión de privacidad, pero, ¿Qué me lo manda? pero el paciente que le decía que estaba en equino, todo que estuvimos hablando con eso, ¿sí? Y si por ahí tienen algunos temas particulares o familiares o familia de pacientes que quieren que charlemos, bienvenido sea, nos avisen, hacemos un vivo o charlamos sin ningún problema. Estamos acá creo que para trabajar en conjunto y eso es lo más importante, ¿sí? Le agradecemos. Estamos todo el día juntos. Por el que no me conocen, ella es mi señora y dormimos juntos, tomamos mate juntos. Sí. Estamos acá. Estamos inmunizados. Estamos todos sanitos por ahora. Esperemos sigamos así. Y bueno, lo esperamos a los que quieran sumarse para el jueves que viene. Perdón, los que están en mi lista de difusión y les llega el mensaje reiterado de varios lados, pero la idea es que no se pierda ninguno y bueno, pido disculpas si a alguno le molesta, me avisa y yo lo saco de la lista, no hay problema. Muchas gracias por toda la... Ahí le pasamos, en las prescripciones que le vamos a pasar, van a ver justamente férula AFO, DAFO, según evaluación de R1, R2, todo, como para que sepamos la evaluación que se hace, ¿sí? Por lo menos con nosotros cuente con eso, para evaluarlo, para verlo. No es que por ahí somos testarudos o caraduros, pero nos gusta ser un poco minuciosos en eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, saludos y que tengan buena semana. Bueno. Euros.